El estudio del libro de Hebreos para usted está siendo bendiciones. Es una gran bendición. El libro de Hebreo para muchos puede llegar como un libro muy duro para entender y difícil, pero en realidad no es difícil solo ya que nosotros no somos hebreos, o sea, judíos, instruidos por la ley de Moisés, aunque tenemos conocimiento, pero no con tanto detalle. Por eso el libro del Hebreo se llega a nosotros como un libro muy complicado, muy difícil, pero a través de la práctica de la lectura bíblica, cuando estudiamos la ley de Moisés, también las ofrendas expiatorias, el orden sacerdotal, estos conocimientos nos ayudan en gran manera cuando leemos el libro de Hebreos. Podemos sorprendernos, porque es un libro maravilloso para conectarnos con la eternidad. Y en esta hora vamos a ver Hebreos capítulo 9. Del versículo 1 al 7 voy a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 7. Dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario del oro y el arca del pacto cubierta del oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara del Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hasta el versículo 7. Creo que en mi diapositiva habrá el dibujo del tabernáculo. ¿Puede proyectar, por favor? Aquí en capítulo 9, el escritor del libro de Hebreos está explicando sobre la disposición, la ubicación del tabernáculo y diferentes utensilios y mobiliarios. Cuando Moisés estuvo en la cumbre de Monte Sinai, aunque subió al monte para recibir la ley, pero Dios a Moisés entregó un libro de extras, es el libro de Levítico, abriendo los cielos. Ahí le reveló el diseño del templo celestial. Por eso Moisés estuvo 40 días y 40 noches, muchos días, en la cumbre de Monte Sinai, estando en un estado supuestamente sobrenatural, porque Dios le estaba tomando con su espíritu y poder. Creo que seguramente haya ayudado a su entendimiento y memoria también para poder memorizar cientos mandamientos. También el diseño del tabernáculo. Si fuera por la inteligencia humana, no podría memorizarlo todos. Entonces nosotros podemos pensar, si Dios realmente hubiese esperado que los israelitas
que cumpliera toda la ley, a Moisés no le hubiera entregado el diseño del tabernáculo y también ofrendas expiatorias. Porque ofrendas expiatorias se necesita cuando falle, cuando delinquiera y cometa algún pecado contra algún número del mandamiento que no se ha de hacer según la ley de Moisés. ¿Y por qué Dios entregó el libro de Levítico, el diseño del tabernáculo? Porque sabía que los israelitas no son capaces de poder cumplir toda la ley. Entonces nosotros, cuando vemos el libro de Éxodo capítulo 19, de donde inicia describiendo cómo Dios dio los mandamientos. Algunas personas piensan Dios solo nos ha dado 10 mandamientos, pero no es así. Los 10 mandamientos Él escribió en 2 tablas de piedras, aparte, cientos mandamientos, cuando Moisés se bajó de monte Sinai, los cuales escribió en el rollo. Luego, aquel rollo, puso al lado del arca del pacto. Total son 613 mandamientos. Pero Dios sabía que los israelitas no iban a poder cumplirlos. La Biblia, como narra a nosotros, de repente Dios presionó a Moisés que diera prisa, se bajara rápidos. Cuando Moisés en sus 2 manos, cargado de 2 tablas de la piedra en que Dios esculpió los 10 mandamientos, el pueblo de Israel estaba idolatrando. Y pasé a la imagen de idolatría. Bueno, ya que estaba idolatrando, pero para poder hacer ídolo, ya tiempo atrás se preparó. Entonces los israelitas no duraron ni siquiera 40 días, tal vez unos 20 días, después de haber jurado, cumpliremos la ley de Dios. Pero muy pronto ellos se desviaron. La Biblia nos cuenta la historia verdadera. Los israelitas no pudieron cumplir la ley de Dios. Y Moisés se desesperó. Ya Moisés tuvo que quebrar 2 tablas de piedras. Porque Moisés maneja ya el conocimiento legal. Porque las 2 tablas de piedra son emblema, símbolo del pacto de la ley. Mientras tanto que en su mano cargaba 2 tablas de piedra, la ley, como uno del castigo, habla de lapidación. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra. Piedra es un mineral sólido y frío, no tiene calentura. ¿Y qué pasa? No conoce qué es compasión, conforme tal como está escrita, sino cumple, va volando para asesinar a aquel transgresor. Entonces Moisés, cuando vio la corrupción del pueblo, como líder, queriendo proteger a ellos, las quebró y tirando contra alguna piedra del pie de monte Sinai. Eso es lo máximo, una reacción, lo máximo que él podía hacer, tratar de frenar a Jehová. Si Jehová entraría conforme al pacto para ejecutar maldición y juicio, el país de Israel en aquel día se iba a desaparecer. De Moisés tuvo que quebrar 2 tablas de piedras. Aún se sintió inseguro, aunque el pacto, el símbolo del pacto ha quebrado, pero está en pie el pacto. Entonces quemó el becerro del oro, redujo hasta el polvo, mezcló en agua como un símbolo de maldición, obligó a tomar a todo el pueblo.
pero aún se sintió inseguro. Entonces, porque él maneja perfecto conocimiento de la ley. Según la ley, exige la justicia. La justicia, según la ley de Moisés, consiste en dos. En el primer lugar, cumplirla todos los días de su vida perfectamente. Entonces tiene justicias. En el segundo lugar, en el caso que no pudiera cumplir toda la ley, ofrecer lo que es la paga del pecado según la ley. Es la muerte. Mientras tanto es que el símbolo del pacto, el símbolo de la ley de Dios está en pie. Entonces, este pacto es una costumbre hebrea. Ellos a veces juraba al lado del pozo, juraba en nombre de algunos animales para fomentar la importancia del pacto. ¿Qué pasa? Entonces, el pacto escrito en 2 tablas de piedras, aunque 2 tablas quiebra, pero el pacto ya está en pie. Moisés las quebró, se sintió inseguro. Entonces él convocó entre vosotros los que queréis estar por el lado de Jehová, no me importa qué hayáis hecho, apartaos a mí. Entonces vinieron los hijos de Leví. De Moisés los dirigió, que vayan a sus casas, traigan las espadas. De los hijos de Leví trajeron la espada. Él ordenó que bloqueara la entrada, la salida del campamento. Luego les dio orden, destruyan a todos. En el primer día que la ley llegó al campamento de Israel, no les ha traído bendición, sino maldiciones, porque 3,000 hombres cayeron. Además, nosotros al ver la costumbre de la Biblia, al momento de censar, solo cuenta el número de varones, aparte de 20, solo a 50. Entonces, los 13,000 contados son número de hombres caídos de 20 a 50, pero si sumamos el número total, hasta niños, ancianos y mujeres, el número caído no ha sido 13,000. Mucho más, tal vez unos 20,000. ¿Qué pasa? Moisés al día siguiente de nuevo tuvo que subir al monte, porque sabía, por más que había quebrado 2 tablas de la piedra, eso no se vale, porque el pacto ya está en pie. ¿Y qué pasó? Cuando Moisés quería subir al monte Sinai, Dios le ordena. Esta historia en el libro de Deuteronomio está escrito, Deuteronomio capítulo 10. Cuando quería subir al monte, Dios le ordena, lábrate 2 tablas de piedras. Porque las primeras 2 tablas tú quebraste, pero eso no funciona, porque el pacto ya está en pie. Tú rompiste mi escultura. Entonces, lábrate 2 tablas de piedra. Para poder escribir de nuevo los mandamientos, Moisés cuando quería subir al monte, Dios le detuvo y luego le ordena, pero primero haz un arca para guardar el pacto. Se llama el arca del pacto, también el arca de la alianza. Su diseño es así. Supuestamente es una caja, un cajón con su tapa, con la madera de acacia. Armarlo con la lámina del oro, forrarlo por fuera y dentro. Y tener una tapa, también madera de acacia, cubrir con la lámina del oro. Y luego, en el extremo del largo, poner como parte
una sola parte de esta tabla, dos esculturas, figura de querubín, el poderoso arcángel, uno un lado y el otro por el otro lado, la posición, los dos en posición de guardianes. Toda clase de especie voladora, cuando se pone en posición de guardianes para proteger a sus pollos, el nidos, abre sus alas completas, luego cubre. En estas posturas, la mirada hacia abajo. Entonces, supuestamente está guardando algo, vigilando algo. ¿Qué estaría vigilando? Nadie levante la tapa, el propiciatorio. Porque adentro Dios ordenó a guardar tres cosas sagradas. El cayado de Aarón originalmente era de Moisés, reverdeció. Un cayado es un palo totalmente seco y reseco, no puede reverdecer, pero se reverdeció. Entonces, símbolo de la elección de Dios, también símbolo de que Dios es la resurrección. También una urna del oro en que guardaba el maná, el pan del cielo. Dios es la vida. Dios es quien da la vida. Dios es la resurrección. El cayado, la resurrección, una urna del maná, Dios es la vida. Luego, dos tablas de piedra en que se han esculpido los 10 mandamientos. Justicia. Dios es justo, santo. Pero Dios ordenó que lo mantuviera con la tapa puesta y sellada. Nunca más que vuelva a abrirlos. Porque ¿cuál fue la razón de que Moisés tuvo que quebrar 2 tablas de piedra, asesinar a 13,000? Mientras tantos que lo que es emblema y símbolo del pacto esté descubierto. Dios cuando lo ve, ya que ha hecho juramento con la sangre, al ver a 2 tablas de piedra, el pacto está en pie, el pacto de la ley de Moisés. Cuando ve gente que no cumple la ley, para Dios no le queda otra opción, nada más que eliminarlo. Porque ese era el contrato. Todo aquel que no cumple la ley morirá. Por eso Moisés quebró 2 tablas, supuestamente queriendo deshacer lo que es el emblema, símbolo del pacto. Pero ¿qué pasó? Aunque él las quebró, pero el pacto está en pie, tiene que traer otras 2 tablas de piedra, pero Dios no quiere que 2 tablas de piedra estén descubiertas. ¿Por qué? Si 2 tablas de piedra estarían puestas en algún lugar exhibiéndose, símbolo del juramento, Dios cada vez que lo ve, a nadie puede perdonar, porque el pacto está en pie. Pues Dios ordenó que las 2 tablas de piedra, las segundas 2 tablas de piedra que Moisés labró, cuando se sube a cumbre monte Sinai, Dios iba a escribir los 10 mandamientos. Cuando Moisés se baja del monte Sinai, lo más antes posible, antes de que algún humano lo viera, ponerlos adentro del arca para el pacto, luego con la tapa ocultarlos, para que Dios no pudiera verlos. Pero Dios dio nombre a esta tabla, el propiciatorio, donde Dios usa de misericordia, donde Dios usa de la compasión. Entonces, con la compasión, con la misericordia, sellar el juicio. Entonces, 2 querubines, ¿qué es lo que estarían vigilando? Ningún hombre, ninguna criatura no sea humana, alguna
potestad, que principado pueda abrirlo. Cuando lo abre, viene desastre a la humanidad. Y la gente, por falta de conocimiento bíblico, pero se interesó el tema del arca del pacto, hasta sacaron películas en busca del arca de alianza. ¿Y cómo lo interpretó? Cuando se destapó, sale fantasma, mata a todo el mundo por no conocer la Biblia. No es fantasma, ángeles destructores. Cuando se destape la tapa, se llama el propiciatorio. Si Dios no quiere encontrarse con nosotros sobre la gracia, sobre la misericordia, si no usa de la misericordia, quiere encontrarse con nosotros sobre dos tablas de piedra, ningún ser humano puede estar vivo delante de Dios. Porque no hay quien no peque, Dios los mate. Pero Dios ordenó que hiciera el arca del pacto. Pero qué interesante, el arca del pacto una sola vez se destapó. En el 1 de Samuel capítulo 6, en el tiempo de penúltimo juez de Israel, Elí, sus dos hijos eran muy corrompidos. Cuando hubo guerra contra los filisteos, ellos, creyendo que la presencia del arca les iba a traer la victoria, pero Dios decidió matarlo porque eran profanos. Ellos se lo llevaron, el arca del pacto, en el lugar del combate, pero Dios no los defendió. Dos hijos de Elí se murieron, el arca del pacto fue llevado al campamento de los filisteos. Entonces el arca del pacto 6 meses estuvo en el campamento de filisteos, pero durante su estancia empezó a herir con mortandad a los filipenses. Después de ¿cómo se llama? Filisteos, ¿no? Entonces los filisteos entre ellos se reunieron. Vamos a ver, ¿desde cuándo llegó esta cosa? Nos ha herido con mortandad. Vamos a comprobar, ¿realmente Dios de Israel es el rey o fue una casualidad? ¿Cómo? ¿De qué manera comprobamos? Vamos a hacer un carro a las vacas. Por la naturaleza de la vaca, que recientemente tuvo su cría, nunca quiere separarse de sus crías. Entonces, que sus crías vamos a amarrar a un árbol. Entonces, las vacas que recientemente tuvieron su cría, vamos a colocar al carro. Si 2 vacas se dirigirían al campamento de Israel, se separarían de sus crías, ciertamente es la mano de Jehová. Si no se iría una casualidad. ¿Qué pasó? 2 vacas, según la Biblia, lloraban, dice. Pero no se pararon. Aunque lloraban y sus crías también buscaban a mamá, pero se dirigieron al campamento de Israel, llegaron a una región, se llama Bet-Semes. ¿Dónde es Bet-Semes? Es una tierra otorgada a los levitas, tierra de revitas. Revitas es una tribu que ejecuta los sacrificios, ejerce culto a Jehová. Pero el tiempo del jueces Elí, mucho tiempo ya no practicaron más cómo servir a Dios. Los levitas perdieron el conocimiento de Jehová. ¿Qué pasa cuando el carro a 2 vacas cargado del arca del pacto se regresó a Bet-Semes? Los hombres de Bet-Semes se emocionaron en gran manera. Corriendo se fueron, mataron a 2 vacas, usaron como ofrendas, el carro como leño. Hasta ahí todo estuvo bien. Pero mucho tiempo han dejado de practicar el culto a Dios, perdieron el conocimiento. Ellos se pusieron muy curiosos, querían saber
adentro del arca del pacto, ¿qué cosa hay? Destaparon el propiciatorio. En aquel momento, 50,000, 70 hombres de Besemes, Jehová hirió, inmediatamente se murieron. Entonces, el propiciatorio, esto llama nuestra atención, porque entre diferentes ofrendas expiatorias, una vez al año, el día de gran expiación, en hebreo se llama día de Yom Kippur. Yom Kippur es expiación. En el día de Yom Kippur, la sangre del macho cabrío sacrificado por todas las rebeliones, por todas las culpas de la nación Israel que durante un año cometieron, el sumo sacerdote en un recipiente se llevaba consigo hasta el lugar santísimo donde tenía que rociar sobre el propiciatorio. ¿Por qué Dios quería que la sangre rociara sobre el propiciatorio? Porque es el lugar donde Dios juró el uso de la compasión. Pero para poder perdonar todas las rebeliones, todos los pecados que la nación Israel durante un año cometieron, cualquier juramento, cualquier pacto lo hace con la sangre. Hasta la ley de Moisés, después de establecerla, con la sangre salpicando sobre 2 tablas de piedra rollo, estableció como pacto. ¿Y qué pasa? Adentro del arca del pacto, 2 tablas de piedra reclama, como símbolo del pacto, reclama a Dios justicia, justicia, justicia a los pecadores, justicia, condenarlos, ejecutarlos, a quienes perfectamente cumple la ley, bendiciones, bendiciones, pero nadie puede cumplir todos los mandamientos. Y Dios ordenó que la sangre del macho cabrío rociara 7 veces sobre el propiciatorio, el lugar donde Dios se decidió el uso de la misericordia. Cuando presenta la sangre, ¿qué sucede? Debajo de este propiciatorio, 2 tablas de piedra, se calma, huele a sangre. Mira, la justicia cumplida. ¿Por qué? La paga del pecado está ofrecida. La justicia ya se hizo, se calma. Y luego Dios ordenaba a Israel limpio. ¿Qué pasa? Así Moisés se subió a la cumbre de Monte Sinai. Entonces Moisés en 2 oportunidades, cada vez 40 días y noche. En 2 oportunidades él ayunó, cada cual 40 días y noche. Total 80 días, claro, en medio hubo un descanso. Y Moisés trajo 4 tablas de piedras. Las primeras 2 él mismo las quebró. Las segundas 2 él las labró. Entonces se bajó. Y Moisés, cuando se bajó de Monte Sinai, antes de que alguien viera a él, viera la tabla. Porque si viera la tabla, Dios también ve tabla, y al ver a esa persona, no es perfecto ante la ley, tiene que sacrificarlos. ¿Qué pasó? Antes de que alguien viera, ya Moisés, ¿cómo dejó el arca del pacto? Destapado no, ya la tapa ya estaba puesta un poquito abierto para reducir el tiempo que 2 tablas de piedra estén descubiertas. Rápido las colocó y selló, nunca más abrió. Entonces la Biblia, ¿qué enseña a nosotros? Si realmente Dios hubiera esperado, su voluntad realmente si fuera cumplir todos los mandamientos, ¿para qué a Moisés le agregó el libro de Levíticos? Porque todo el libro de Levítico trata de ofrendas expiatorias.
Si realmente Dios hubiese esperado la fidelidad, la perfección, que el pueblo de Israel cumpliera perfectamente la ley, ¿para qué les ofreció un libro de prevención? En el caso que pecare, cometiere algún pecado y delinquiere, algún número del mandamiento que no se ha de hacer, ¿qué debe hacer para ser perdonado de sus pecados? Nosotros podemos percibir la intención de Dios. En el corazón de Dios nunca esperó que los hijos de Adán y Eva cumplieran perfectamente la ley. Él sabía que no iban a poder. Y sabiendo que no iban a poder, ¿para qué les agregó la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si Dios no nos hubiera dado la ley, ¿cómo podemos conocer, cómo podemos conceptualizar lo que es el pecado? Ya que hubo una iluminación a nuestra inteligencia, nos enriqueció la iluminación. Luego de leer, en mí comienzan a ser conceptos de delitos, conceptos del pecado. Ese es pecado, ese es el bien, ese es el mal, el pecado, la injusticia, la justicia. Pero nadie por las obras de la ley puede ser justificado porque es evidente, todos los israelitas son hijos de Adán y Eva. ¿Sabe que actualmente el judaísmo es farisaico? En el tiempo de Cristo había 4 grupos: fariseos y saduceos, y también esenios, celotes. Pero todos romanos acabaron, menos los fariseos. Fueron muy inteligentes en negociar con los romanos. Ellos pudieron conservar sus escrituras, exegesis. Luego ellos fueron mandados al mundo entero dispersados. Entonces, actual judaísmo es en línea farisaica. Entonces, entre fariseos, doctrina de los fariseos y saduceos, hay una diferencia bien marcada. Los saduceos solo reconocían la Torá, 5 libros de Moisés. Solo reconocían leyes escritas. Pero los fariseos, aparte de leyes escritas, ellos creen en la exegesis de sus maestros, en hebreo, rabinos. Entonces, la exegesis de sus rabinos dan misma autoridad que la misma escrituras. Entonces, ellos creen bastante en la interpretación de sus maestros. Pero ¿qué pasa? Los saduceos son los 5 libros de Moisés. En la Torá ninguna parte habla de la inmortalidad, la vida venidera. Por lo tanto, ellos descartaron, no existe la vida luego de la muerte. Mientras tanto, es que aquí vivamos como parte de recompensa de haber cumplido la ley de Dios. Él en esta vida, en esta presente vida, nos recompensa, nos bendice. Por eso ellos llegaron a ser autoridades, reinaron. Pero los fariseos, una doctrina, aunque creen en Jehová, a un solo mismo Dios, pero la doctrina muy distinta. Aparte de ley escrita, ellos creen que existen leyes orales, según la interpretación de sus maestros. Aparte de Torá, Moisés también había dejado mandamientos morales. Luego los maestros los interpretan. Creen más en la interpretación, en la exegesis de sus maestros. Pues cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él fuertemente reprendió a los fariseos. ¿Por qué ustedes dan mayor autoridad, mayor importancia a la costumbre, a la interpretación de sus ancianos que las mismas escrituras?
¿Qué pasa? Ya que los fariseos creen en la interpretación de sus maestros, ellos descartaron que el pecado es hereditario. Ellos no creen que el pecado es hereditario. ¿Por qué razón? Si reconociera que el pecado es hereditario, ellos pierden la base de su doctrina. ¿Cuál es la base de la doctrina? El legalismo. Tú te comportas bien, Dios te bendice. Tú si llevas perfectos méritos, Dios bendice. Pero si reconociera que el pecado es hereditario, aunque se comporte bien, se comporte mal, desde cuando nacimiento está destituido de la gloria de Dios. Por eso ellos descartaron, el pecado es hereditario. Por eso ellos enseñan, compórtate bien. No, nadie nace con pecado, tú eres limpio. Si tú te comportas bien, tú puedes cumplir la ley, Dios te bendice. Pero todos los profetas de la Biblia, ¿qué dijeron? Unánimemente, gente depravada, generación malvada, desde cuando nacimiento son pecadores. Por eso puede existir la doctrina farisaica, porque creen más en la interpretación de sus maestros que mismos registros, mismo testimonio de la Biblia. Nadie por las obras de la ley puede ser justo. Esa es la razón, por eso Juan el Bautista, al ver a los fariseos, también saduceos, se demostraba su ira, su enojo muy hostil. Hipócritas, hijos de la víbora. Entonces, fuerte insultó, hijos de víbora. ¿Qué significa lo que dijo hijos de víbora? No se dirige a ellos, sino al género de ellos. Al género de ellos. Genéticamente. Entre todos los insultos, el insulto que nosotros no podemos soportar. Alguna persona a mí me insulta, bueno, puedo aguantar. Pero insulta a mis padres, ya no es cuestión de aguantar. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste mi padre? ¿Qué dijiste mi madre? Eso yo no puedo soportar. No te perdono. Pero Jesucristo, Juan el Bautista, no solo reprendieron ellos, hablaron de sus padres. Hijos de víboras. San Juan capítulo 8. Vuestro padre es el diablo, vosotros sois hijos del diablo. No penséis que sois hijos de Abraham. Yo sé que sois hijos de Abraham genéticamente, pero espiritualmente no sois hijos de Abraham, sino hijos del diablo. Si fuerais hijos de Abraham, haríais la misma obra de Abraham. ¿Cuál es la obra de Abraham? El hecho que creyó la profecía, la venida del Mesías, por ser justificado. Pero ustedes por las obras quieren justificarse, no son hijos de Abraham. Genéticamente hijos de Abraham, espiritualmente hijos del diablo. Dijo. Ya entonces, y así Moisés se bajó de monte Sinai la segunda vez, en sus dos manos con 2 tablas de piedra de los mandamientos, pero en la tabla de su conciencia con el conocimiento de ofrenda expiatorias, el diseño del tabernáculo. Su corazón se le quemaba. ¿Por qué? Se bajó de monte Sinai, en 2 manos tiene su tabla de piedra. Él sentía muy apurados. Antes de que alguien me viera, cuando llego a donde yo he dejado el arca del pacto, las esconder rápido, luego sellaré. Pero lo más antes posible convocaré para que el pueblo me ofrende para construir el tabernáculo. Cuando ellos comienzan a cometer pecados, para que tenga el lugar apropiado a donde puede acercarse y ofrecer ofrenda expiatoria y ser perdonado, no ser castigados. Por eso aquí Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al 7 describió muy bien la disposición del tabernáculo.
cómo era. Otra vez el dibujo del tabernáculo donde se ve adentro cómo está. Hay otros. Desde arriba de la vista satelital. Esto es un poco mejor. El tabernáculo es así. 100 codos de largos, 50 codos de ancho. Entonces, 5 codos de altos. Un codo es 45 centímetros. Entonces, 100 codos de largo, 45 metros. Pero para poder facilitar nuestro cálculo, un codo vamos a suponer, aunque en realidad 45 centímetros, vamos a suponer por 50 centímetros. Entonces, 50 de largo, 100 del codo, equivalente de 50 metros de largo. 50 codos del ancho, equivalente de 25 metros del ancho. Y también 5 codos de alto, 2,5 metros de alto. No tiene techo. En la parte oriental, una sola puerta, puesta de cortina de 4 colores del hilo. Entonces la cortina, cada color tiene alguna simbolización, pero por falta de tiempo no puedo mencionar cada color qué significa, qué representa. Pero lo que yo digo a ustedes, estos 4 colores presentan diferente característica del Mesías cuando venga. Tendrá 4 presentaciones distintas. Una parte es rey, otra parte siervo, otra parte el hombre, otra parte Dios. El Mesías vendrá como rey de Israel, como siervo de Dios, como el hijo del hombre, vendrá como Dios encarnados. Entonces, cuando entra, el primer mueble es el altar del holocausto, donde se sacrifica las ofrendas. Luego, el segundo mueble, la fuente del bronce. Segundo mueble, la fuente del bronce, por favor. La fuente del bronce. Es el único mueble adentro del tabernáculo. Dios no dio ninguna descripción con cuántos kilogramos del bronce. El bronce, el alto, el ancho, el largo, no menciona nada. Solo una fuente del bronce. Luego, detrás de ese segundo mueble se encuentra, adentro del tabernáculo, un santuario sí techado por 4 cubiertas. Santuario. Entonces, totalmente rectangular y dos tercera parte, ese es el primer espacio, se llama lugar santo. Cuando entra al lugar santo, pues yo fuera así un sumo sacerdote, cuando entro, a mi mano izquierda se encuentra el candelabro del oro. Y luego a mi mano derecha, para mí, desde mi dirección, derecha la mesa de los panes de la proposición. Y luego a mi delante, enfrente del velo que divide el altar del incienso. Entonces aquí el sumo sacerdote, el sacerdote, cada día entraba acá para quemar incienso por el pecado que los israelitas cada día cometen. Pero a la segunda parte se llama lugar santísimo, el camino está bloqueado. Solo una vez al año, el día de Yom Kippur, solo el sumo sacerdote, no cualquiera, el sumo sacerdote en su mano con la sangre del macho cabrío, sacrificado para quitar todas las rebeliones, todos los pecados que la nación de Israel durante un año cometieron. En su mano con la sangre de macho cabrío puede abrir, solo en aquel día. Luego se acerca esa segunda parte del lugar santísimo, donde es el arca del pacto, también arca de alianza. Adentro está guardada
2 tablas de piedra en que Dios escribe los 10 mandamientos, símbolo del juicio, justicia de Dios. Sobre el propiciatorio rociar la sangre. ¿Por qué tiene que rociar la sangre sobre el propiciatorio? Para que se cumpla la justicia de la ley. Porque la justicia de la ley consiste en 2 condiciones. Perfectamente cumplirla todos los días de tus vidas. Si por la primera opción, si no se pudiera, aún hay una segunda opción. Pagar lo que es el precio, lo que es la paga de tu culpa. La sangre. Por eso Dios ordenó que salpicara la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio para que se cumpla la justicia de Dios. Ya que el pacto está en pie, el perdón verbal no se vale. Ante el asunto legal, un asunto legal, verbalmente nada puede resolver. Pero tú me dijiste, pero ¿dónde está escrito? Pues al momento de hacer el contrato es muy importante todo escribirlos. Pero verbalmente cuando llegamos a acuerdos, aquí más o menos, ¿para qué tanto detalle, amigo? Y en cuanto nosotros vamos a negociar, tú me prestas esto, todo está bien. Cuando sucede una situación, pero tú me dijiste, no se vale ante la ley. En el pacto está escrito o no, es más importante. ¿Qué pasa? Entonces, la ley sobre 2 tablas de piedra, el rollo de los mandamientos, salpicó la sangre. El pacto está establecido por la sangre. Entonces, debajo del propiciatorio, la ley reclama, porque el pacto está en pie. La paga del pecado es la muerte. Dios, la paga del pecado es la muerte. Son pecadores. La muerte, o cumplirme perfectamente en todos los días de sus vidas, sino muerte. ¿Qué pasa? Cuando salpica la sangre del macho cabrío. Se cumple la justicia. La justicia ya se ha hecho limpio. Al salirse del tabernáculo del sumo sacerdote, el pueblo recibía el perdón de todos los pecados que durante un año cometieron. Vamos a ver el versículo 8. Versículo 8 al 10. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, una pausa. Mientras tanto que el santuario esté dividido, la primera parte, la segunda parte. Mientras tanto que el velo todavía está cubierto, haciendo división, aún no se abrió un camino hacia el lugar santísimo, sino conforme a la ley, cumpliéndola. Una vez al año se puede abrir, luego de nuevo mantener cerrados. Aún no se abrió el camino. Eso, mientras tanto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Porque la primera parte está en pie, es el mandato de los mandamientos. Siguiente versículos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Por qué no puede hacer perfecto a los que dan este culto? Porque es símbolo, es una sombra en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Los israelitas cada día, cada vez que peque, ofrecía una ofrenda para lograr perdón parcial del pecado que cometió, se dio cuenta por él ofreció la ofrenda, recibe el perdón del pecado, pero seguía pecando, nunca su conciencia podía ser perfecta. Por eso esperaban ansiosamente el día de Yom Kippur, porque el día de Yom Kippur, en algún sentido, día de liquidación. ¿Qué es lo que liquida?
todos los pecados que durante un año cometieron. El día de Yom Kippur inicia, es un día de fiesta solemne, afligiéndose, golpeando el pecho, pero finalmente cuando logra el perdón de los pecados que durante un año cometieron, hacen fiesta. Pero su alegría, su gozo, su júbilo dura solo un día. ¿Por qué? Durante un año, desde el día siguiente del día Yom Kippur del año pasado, hasta el presente día, el día de Yom Kippur, durante un año del tiempo pasado, todas las rebeliones, todos los pecados que había cometido, hoy ya están liquidados. Desde mañana, tiene que repetir la ofrenda expiatoria diaria. Por lo tanto, nunca ellos pudieron tener una conciencia limpia. ¡Ay, qué bien! Durante el año pasado, aunque he ofrecido mucha ofrenda, pero nunca me sentí bien, porque yo no soy capaz de poder acordarme cada vez que yo cometa algún pecado. Durante el año pasado, no sé qué cuánta ofrenda yo ofrecí. Si lo cambiaría en dinero, cuánto dinero yo gasté, pero no estoy seguro. Aparte de las ofrendas que yo he dado, siento que yo haya pecado más. Siempre lleva conciencia cargada. Entonces, hoy al ofrecer ofrenda anual, hoy por lo menos puede estar contento, con júbilo. Desde el día siguiente, de nuevo la conciencia se carga. Siguiente versículo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Siguiente. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. En cuanto a la conciencia al que practica este culto. Siguiente. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, estas ordenanzas están impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Por qué debe ser reformada? Acuérdense, cuando Moisés se subió a la cumbre de monte Sinai, Dios abrió el cielo, a él le mostró el templo verdadero. Y las cosas mejores del cielo, lo que en la tierra está haciendo son sombra, son símbolo. ¿De por qué Dios les enseñó lo que es sombra y símbolo? Para ayudar a nosotros, conociéndonos nuestro nivel de inteligencia ante el nivel de inteligencia de Dios insignificante. De repente, si nos anunciaría el Evangelio, nadie sería capaz de poder comprender cómo todo lo pecado puede ser perdonado. Dios nos trató como niños de jardín, kinder, primero con caricaturas, con la sombra, con el modelo. Y los enseñaba, por lo menos ya estás bien entendido las cosas, cómo se hacían, sí, pero todo lo que tú has aprendido tiene sombra de los bienes venideros, lo que en el cielo yo iba a hacer. Pero sin que te diera esta instrucción, de golpe del cielo yo hiciera este ministerio, tú no tienes capacidad de comprenderme. No vas a poder percibir cómo tus pecados te son perdonados. Por eso yo te mandé esta instrucción por medio de Moisés. Por eso Moisés no es contrario. Moisés no es contrario de Jesucristo. El fiel criado, por su servicio, Él nos entrega un conocimiento sobre nuestro pecado y las ofrendas expiatorias. Y nos lleva encerrado bajo el juicio al pie del Cristo, para que por Cristo, por la fe, la ofrenda que Él ha hecho, por la fe en Él, sean justificados delante de Dios, santificados. Ese era el propósito de Dios. Versículo 11.
versículo 11. Hasta ahora, del versículo 1 al 10, el escritor contó la disposición, la ubicación, el diseño del tabernáculo de Moisés, y diciendo que el símbolo es la sombra de lo que ha de venir. Pero desde el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hasta ahora yo he estado explicando, Jesucristo llegó a ser el sumo sacerdote celestial conforme al orden de Melquisedec. Cristo ha tenido dos funciones. En su primera venida en la tierra ha sido la ofrenda expiatoria, el Cordero de Dios. Luego de su muerte, su resurrección, su ascensión en el cielo, llegó a ser con el juramento de Dios, el sumo sacerdote celestial conforme al orden de Melquisedec. Él mismo era el Cordero. Él mismo ahora es el sumo sacerdote. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que muestra a Dios? ¿Por qué está sentado? Todas las obras son acabadas. No hay más cosa que hacer. Acabada. La redención acabada. El perdón del pecado acabado. La expiación del pecado acabada. Está sentado al lado de Dios, intercediendo, mostrando su palma, su frente. Padre, yo pagué. Yo limpié a ellos. Todos los que a mí me obedecen, a mí me creen, intercede por los otros, limpio, justo, santo, bendícelo, ayúdalo. Todos los que por el nombre del Cristo confiese acerca, Dios les acepta, les bendice, son hijos de Dios. Mientras tanto que viva aquí, les ayuda. Cuando se muere, Dios los abraza, porque son salvos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos. En el libro del Hebreo, los que no tienen el conocimiento bíblico, ¿por qué tantas ofrendas y variaciones? Cada animal tiene significado. Nada casualmente es escrito. Macho cabrío se ofrecía en el día de Yom Kippur. ¿Qué quiere decir? La máxima ofrenda de la ley mosaica. Y también becerro era la ofrenda que el sumo sacerdote en el día Yom Kippur, antes de ministrar por el pueblo, ya que él mismo es tomado del pueblo por su propio pecado, por el pecado de su familia de sacerdote, se ofrecía. Entonces el macho cabrío, el becerro, son máximas ofrendas del día de Yom Kippur. Pero no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, aunque son máximas en la tierra, en el cielo no tienen ningún significado, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Cuán sorprendente! Con su propia sangre entró una sola vez al lugar santísimo del templo celestial, habiendo obtenido eterna redención. Yo, hace 40 años, con esta cita bíblica, nací de nuevo. Pensando profundamente, eterna redención, ante la eternidad, mi mundo, o sea, el mundo mío, uno tal vez 70, 80, 90 años de vida, ante la eternidad, se absorbe todo ante la eternidad. Entonces, Él ha obtenido eterna redención. Entonces, ¿cómo que mis pecados todavía estarían conmigo? Todos son borrados por la sangre de Cristo. Cristo me limpió, Cristo me santificó, Cristo me justificó. Allí yo nací de nuevo, yo pude recibir perdón de mis pecados. Estoy seguro de que Cristo lo limpió.
no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eternidad. Fíjense, ¿es la palabra de algún líder religioso, el Papa de la Iglesia Católica, fundador de alguna denominación? No, es el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio de la Biblia. Cristo entró una sola vez. ¿Por qué dice una? Esta palabra luego se van a ver mucho en Hebreos capítulo 9, capítulo 10, una sola vez. Una sola vez. ¿Por qué la Biblia enfatiza una sola vez? En el mundo eterno, donde el templo celestial está en el mundo eterno, allí no se necesita la segunda, tercera, cuarta vez, porque es donde el tiempo es eterno. Una sola vez, para siempre. Amén. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, toro, machos cabrío, máxima ofrenda, y luego coma y la ceniza de la becerra. ¿Qué es la ceniza de la becerra? Sobre la sangre de los toros y macho cabrío, en el libro de Levítico, capítulo 16, todo el capítulo está descrito. En el día de Yom Kippur, cómo ofrecer macho cabríos, el becerro, el toro. Pero, ¿qué es las cenizas de la becerra? En el Números, capítulo 19. Una especial expiación. Aparte del día de Yom Kippur, Dios agregó una especial expiación en el libro de Números capítulo 19, una vaca alazana. Es una raza, una especie de todo el cuerpo rojo. ¿Y qué pasa? Prepara una expiación por los errores, por las faltas que en el futuro probablemente se pueda cometer. Entonces, una ofrenda, una expiación muy especial, no por el pecado cometido, sino por el pecado que ha de cometer, el pecado que va a cometer. Una especial ofrenda, una vaca alazana, luego el sumo sacerdote en centros, al lado dos asistentes, pero el sacerdote de la mano derecha para mí, en su mano se ve alguna ramita. Vamos a dar un zoom, ¿qué es lo que tiene en su mano? Siguiente. Una rama del cedro, lo siento, cedro. Una rama del cedro y luego el hisopo y la escarlata. De tres y cosas, entonces tiene en sus manos. Entonces, según el concepto hebreo, cuando diserta sobre las plantas, ¿cómo diserta? Desde cedro de Palestina hasta el hisopo de mi baño, hasta el hisopo de la calle. ¿Qué quiere decir? Todo. Entonces, a partir de lo máximo, que el primero hasta el último. Rey Salomón también, cuando disertó sobre plantas, árboles, así disertó, desde el cedro Palestinas, Líbano, hasta el hisopo que crece en la pared. ¿Qué quiere decir? Todos. Hay una tela en la mano escarlata. En la ofrenda expiatoria, esto es importante, la grana. Y también que el carmesí, la escarlata, un pedazo de tela y teñir, pintar con el color oscuro, símbolo del pecado. Entonces, lo que es símbolo del pecado, lo que es símbolo del inicio, el principio, el fin, da a entender todos pecados. Luego, al momento de quemar la becerra, los lanza en el fuego.
Tiene que quemar por completo hasta que todos se vuelvan en ceniza. Siguiente. Guarda esas cenizas. La ceniza de la vaca alazana fuera del campamento en un lugar santo, en una urna. Ya lo reserva. ¿Para qué lo reserva? En el futuro, alguien fallare, cometiere alguna ofensa delante de Dios, comunicarse con el sacerdote. ¿Y qué pasa? Entonces el sacerdote manda a uno de asistente fuera del campamento. Tráeme un puñado, un poco de las cenizas del becerros. Y las trae con una urna de la corriente del agua. En la ofrenda expiatoria es muy importante, nunca con el agua trancado, agua muerto, no. Agua que corre. Agua que corre significa la vigencia, el tiempo vigente. Entonces, agua que corre. Y luego, adentro, mezclar las cenizas del becerro y agitarlos con un hisopo, mojarlo al hombre que cometió ofensa y cometió alguna falta, le salpica. Sé santos, sé limpios. Quedaba limpios. Todas estas ofrendas, ¿para qué Dios con tantos detalles nos ha dado diferentes ofrendas expiatorias? Cada cual tiene sombra de los bienes venideros, para que la gente pudiera entender la sangre del Cristo no solamente puede quitar los pecados del tiempo pasado hasta el presente, sino quita errores, pecados según nosotros del futuro. Otra vez regrese, versículo 13. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque sin la sangre de los toros y de los machos cabríos, ya estas ofrendas, su vigencia es 1 año. Su eficacia, todos los pecados de nación Israel, máxima ofrenda de la ley mosaica, y la ceniza de la becerra pudo limpiar inmundicia, faltas del futuro. Becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hasta aquellas ofrendas que eran sombras pudieron purificar los pecados de tiempo pasado, el pecado de ahora, hasta los pecados del futuro siguiente. ¿Cuánto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras ¿qué? Con aquellas ofrendas del Antiguo Testamento limpiaba la carne, pero cuánto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, dice. ¿Por qué los pecadores tienen enemistad con Dios? No puede acercarse por la razón de la conciencia de culpa. Ellos tienen conciencia cargada de culpa. Pues nunca puede tener paz para con Dios. Nunca puede decir a Dios, soy limpio más que la blanca nieve, yo estoy en paz contigo. No se puede decir, a causa de la conciencia. Entonces, hasta la sangre del macho cabrío, la sangre del becerro y también las cenizas del becerro pudo purificar, limpiar a vuestra carne, hasta inmundicia del futuro pudo limpiar. Cuanto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La muerte de Cristo a mí me ha dado, a mí me ha hecho recobrar valor delante de Dios. La confianza, Señor. Por eso yo oro a Dios, Padre, yo soy tu hijo, a pesar de algún defecto en mi carne, no lo niego, pero tú realmente me limpiaste. La sangre de tu hijo nunca fue derramada en vano. Me compraste, me redimiste. Ahora, confiando en tu hijo, me acerco a ti por el nombre del Cristo. Soy tu hijo, yo soy limpio. Como dijiste, el justo por la fe vivirá. Entonces, confiando en el Señor, te digo, ayúdame, bendíceme. Él me ayuda. Pero alguna persona no tiene esta confianza. ¿Cómo yo puedo decir que soy limpio? Pero la Biblia primera de Juan dice, si dijera que no tiene pecado, pero tiene que leer bien. ¿Qué dice? Si dijera que nunca haya cometido el pecado y no peca, miente, la verdad no está con él. Nunca digo que yo no he pecado, no cometo algunos errores. Como capítulo 2, primera de Juan capítulo, versículo 12. Hijitos míos, vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre del Señor Cristo. Este es mi testimonio, porque digo que soy limpio, soy justo. No es que no haya pecados, no peque, sino me arrepentí, realmente creí en Jesucristo. Por el nombre del Cristo, mis pecados me son perdonados. Bien claro, bien claro. Alguno de ustedes diría, aún yo no puedo recobrar valor en mi conciencia está muy acusada. Debe pensar fríamente. Tal vez no conoce bien al Cristo, pero conociéndolo todavía la conciencia no se restaura, no se purifica. Estás apostatándose, pisoteando al Señor Cristo. Versículo 15. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16 al 22 vamos a ver. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Siguiente. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerios. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, hasta el primer pacto, sin sangre no se estableció. Después de establecer el pacto, ofreció ofrenda expiatoria. Moisés empezó a salpicar a 2 tablas de piedra, el libro de rollo, hasta cada mueble, a cada lugar del tabernáculo. Por la sangre se estableció el pacto. Entonces el testamento comienza a efectuar cuando el testador se muera. Entonces el nuevo pacto tampoco sin sangre se estableció, porque el testador era Jesucristo. En la cruz, Él murió derramando la sangre. Consumado es. Cuando Él murió, su testamento empezó a efectuar. Este es mi nuevo pacto.
para el perdón de vuestros pecados. Cuando Él derramó toda la sangre, roció toda la sangre, cuando sintió que se iba a morir, su testamento, consumado es, y expiró. ¿Y qué pasó? El pacto se estableció con su propia sangre, no al tabernáculo terrenal, entró al lugar santísimo del cielo y lo roció. Entonces, con un pacto superior, cubrió el primer pacto. La paga del pecado de la muerte, estoy de acuerdo. Yo me muero por la ley, para la ley, porque según la ley de Moisés, la paga del pecado es la muerte. Por la exigencia de la ley de Moisés, yo me encargo, yo me muero por ellos para la ley. Cuando Cristo muere a causa de nuestro pecado, para la ley llega a ser todos los pecados nuestros morirse. Luego, con el poder de Dios, levanta libre de aquella ley. Porque la ley, mientras tantos que uno esté vivo, puede señorearse. Pero luego de ser ejecutado, cuando recibe el máximo castigo, la muerte, queda libre de la ley de la letra. Cristo murió por la ley, porque la ley obligaba, tú cargaste el pecado del mundo, no importa quién sea tú cargaste el pecado del mundo, muerte. Muerte, justicia, muerte, muerte. Si tú no te mueres, el mundo está condenado. Muerte, muerte. Cristo aceptó su destino. Se murió en la cruz por la ley, por la exigencia de la ley, para liberarnos de la maldición de la ley. Cuando Él resucitó, quedó libre de la ley del primer pacto, porque cumplió la justicia de la ley. Nosotros, por medio de la fe en el cuerpo sacrificado del Cristo, aunque físicamente nosotros nunca hemos muerto, pero uniendo con el Cristo por la fe, por medio de la fe plantamos en Él, Él ciertamente murió por mí. Si considera profundamente estos, llega a ser, yo me morí con Él, porque Él tomó mi lugar. Él resucitó, yo ya que estoy unido con Él con fe, yo también muerto y fui levantado. No solamente Cristo queda libre del primer pacto, yo también me quedo libre del primer pacto. Se me establece el nuevo pacto. ¿Es entendible? ¿Me hago entender? Si piensen bien, no es difícil. Entonces, los que están en Cristo Jesús son libres de la ley, de la condenación, de la muerte, porque se les aplicó una nueva ley del Espíritu y de la vida que hay en Cristo Jesús. Yo no tengo ninguna exigencia de la ley de Moisés. El resto de mi vida, ¿cómo yo llevo? Yo recibo la ley bajo la ley del Espíritu de la vida, el Espíritu Santo. Yo recibo la guía del Espíritu Santo. A mí me importa la guía de su Espíritu en el lugar de tratar de cumplir ley de la letra. Y cada día que hago, oh Señor, por eso leo la Biblia, oro y medito, el Señor, ¿qué quiere que yo que haga? Hoy, ¿tú qué quieres que yo que comparta a la gente? ¿Yo qué haga? Nunca trato de cumplir los 10 mandamientos, sino trato de recibir la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo me permite una vida de nivel muy alto, me hace andar en la cumbre, me hace ver la gloria de Dios. Si ustedes estarían enseñando a sus congregantes la salvación por fe, por gracia, pero la práctica de llevar la vida de fe por la ley, ustedes son culpables. Son transgresores entonces, doctrinalmente. Está envenenando a sus congregantes. No solamente la salvación por la fe, por gracia. La vida de fe también, por la fe, por gracia, entregándome
la guía del Espíritu Santo. Si a los hermanos, luego de confirmarle con la salvación, les enseña cómo se recibe la guía del Espíritu Santo, para poder recibir bien la guía del Espíritu Santo es necesario la lectura, la oración, comunión y participar en el culto. Si les dirige bien, ustedes podrán comprobar el cambio, la transformación de la vida de ellos. Los que andaban horriblemente dejarán de andar, ellos llevarán testimonio, cambio en sus vidas. La gente viendo a ellos verán la luz del Señor Jesucristo. Totalmente es diferente. Yo sigo leyendo la ley, pero no con perspectiva de cumplirla, sino para conocer el corazón de Dios. Esto desagrada a Dios. Todo lo que Dios me prohíbe, porque a Él no le agrada. Entonces me da a entender el Espíritu Santo cómo me va a dirigir. Señor, ayúdame. Ya entonces, versículo 23. Al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por los otros ante Dios. Siguiente. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Siguiente. De otra manera, si la muerte de Cristo solo pudiera efectuar para quitar los pecados hasta el momento de creer. Aparte del momento de creer, por lo que peca, vendrá de nuevo, con gusto morirá, porque nos ama, pero no es necesario. Porque una sola vez murió, una sola vez entró al lugar santísimo del templo celestial, habiendo obtenido eterna redención. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Con la razón, si la sangre del Cristo pudiera quitar hasta algunos pecados, pero algunos no. Cristo sin rechazo, con gusto vendrá de nuevo, moriría por aquel pecado, pero no es necesario. Una sola vez hecha para siempre. Amén. Amén. Digan amén. Gloria a Dios. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó. ¿Por qué dice consumación del siglo para nosotros hace 20 siglos atrás? Porque eres todo, el principio y el fin. ¿Y quién es el principio y el fin? Eres quien es todo. Muere una vez, supuestamente como Cristo viniera, luego del último hombre, último descendiente de Adán, si luego él muriera, ¿esto cómo resultaría? Todos los pecados quitarlo. Pero por más que para nosotros hace 20 siglos atrás vino, pero él mismo es el principio y el fin, el alfa y la omega, llega a ser como hubiera venido en la consumación del siglo para efectuar el perdón total de nuestros pecados. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto es el juicio. Ya que para todos los hombres están establecidos morir una vez, luego recibir el juicio. Entonces nosotros no tememos la primera muerte. La primera muerte, el alma abandona el cuerpo. Lo que tememos es la segunda muerte. El alma ser lanzado al lago del fuego eterno. ¿Qué pasa?
De tal manera está establecida a los hombres morir una vez por el juicio. Por lo tanto, para que nosotros seamos salvos del juicio, Cristo murió en nuestro lugar y resucitó. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para que todo aquel que cree en Él, luego de la primera muerte, no les haya la segunda muerte. Porque Cristo de tal manera está establecido a los hombres morir una vez. Eso no es lo que debemos temer, sino lo que viene después de la primera muerte. La segunda muerte, la separación eterna de nuestro alma de la presencia de Dios. Pues Cristo en nuestro lugar murió, porque por Él el juicio se adelantara. El juicio que nosotros originalmente debemos recibirlo luego de nuestra muerte. Pero Cristo vino y murió. Él se adelantó nuestro juicio. Nuestro juicio fue sobre el cuerpo de Cristo, para que todo aquel que cree en Él puede morirse, puede participar en la primera muerte, pero nunca participará en la segunda muerte, porque Cristo recibe el juicio. Mantengan la última cita bíblica, por favor, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, su primera venida, según esta cita bíblica, ¿cuál ha sido el propósito de su primera venida en la tierra? Salvar nuestro alma, cargando el pecado nuestro en su cuerpo, en nuestro lugar ser castigados y resucitar. Por Él todo aquel que cree, el alma ser salvo. ¿De cuál sería el propósito de su segunda venida? Y aparecerá por segunda vez. Aquí ustedes deben escuchar bien esta palabra. Los que esperan la segunda venida del Cristo, pero aun si tuviera relación con el pecado, no tendrá ninguna parte con la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Porque en cuanto al pecado, en su primera venida, Él lo acabó. Para salvar a los que le esperan. Ya los que son libres del pecado, son salvos, son justificados. Para llevarlo vendrá la segunda vez. Teniendo el pecado en la conciencia, usted si espera la segunda venida de Cristo, será maldición para ustedes. Porque cuando Cristo venga al ver el alma pecador, no lo llevará. Porque Él está blasfemando al Cristo. Él está apostatando al Cristo. Como Cristo hubiera fracasado. Pues la segunda venida, la primera venida a causa del pecado. La segunda venida para llevar los suyos propios antes de la gran tribulación. Llevarlo a su morada eterna. Pastores y pastoras líderes cristianos, para mí el libro de Hebreos, el poder exponerlo a ustedes, es un gran privilegio. Como el libro de Hechos capítulo 3, arrepentíos y recibir perdón del pecado, y os vendrá el tiempo de refrigerio. El Espíritu Santo. En mí hay refrigerio, en mí hay gratitud, en mí hay confianza, en mi corazón hay júbilo, no por decírselo. En mi corazón hay alegría, en mi corazón hay esperanza. Algunos me preguntan, pastor, ¿no se siente cansado? ¿Por qué? En esos últimos 50 días he dado una gira sobre 9 países del mundo. Inicié de Honduras, Portugal, España, Italia, Bulgaria. Al llegar a casa, ni siquiera un día estuve, solo descansé unas horas. Me fui a Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico. Al regresar, el día siguiente me fui a Veracruz la semana pasada para dar
conferencia de CLF con el tema del tabernáculo. Luego me regresé para el día domingo. Estuve 2 días en la casa, luego vine a Monterrey. Algunos me preguntan, pastor, ¿no se siente cansado? ¿No se siente desgastados? A veces un poquito sí. Pero en mi corazón hay júbilo, hay gozo, hay alegría. Me emana la fuerza, proviene del Espíritu Santo. Pastores y pastoras, líderes cristianos, Cristo nos ha redimido. Amén. Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha rescatado. Somos del Cristo. Hasta aquí vamos a compartir. Muchas gracias. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalén Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final.